el programa de hoy estamos hablando del Señor de los Milagros. Don Gaspar, ¿qué sucedió en el terremoto de 1655? Para empezar, porque hay varios terremotos de los que vamos a hablar. El primerito, el de 1655. El primerito fue exactamente a las 2:45 el terremoto, estremeció Lima y el Callao. Se vinieron abajo templos, mansiones, entre comillas edificios, porque era una casita de 2 pisos. Entonces, en el Callao era lo que existía, pues, el beaterio de la Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo. Entonces, un poco que de ahí ya comenzó a fomentarse, a llegar a Lima, a ver en Pachacamilla, sobre la cuestión de la pintura del Señor de los Milagros. Entonces, ahí prácticamente, dice, hubo un terrible terremoto que estremeció Lima y el Callao, se derrumbaron todas las paredes del local de la cofradía, pero el mural quedó intacto. Y otros, casualmente hoy día en un diario de la capital he visto, otros manifiestan que quien pintó al Cristo fue Benito de Angola, pero casi todos los historiadores nos dicen que fue Pedro Daltón. Otros le dicen Pedro Falcón. Pero hasta donde yo he leído, y por lo menos por mayoría, los historiadores como Raúl Porras Barrenechea, dice bien claro que es Pedro Daltón. Y además, lo que decía aquí mi colega, apunta además María Rostorowski que puede predominar en ellos la raza de color, lo que hablaban de los negros de la época, que fue justamente de Angola, fue Pedro Daltón el que pintó al Señor. Y que la pintura se mantuviera en pie, eso fortaleció la devoción. Ya había una devoción, pero fortaleció, extendió la devoción. Eso es lo que trajo como consecuencia ya la veneración al Señor. Ya de ahí aparece, pues, lo que decía acá el amigo, Sebastián de Antuñano, y ya comienza, pues, España a enviar inclusive dinero, se hacen las grandes colectas para acabar con las cabañas y hacerla ya una especie de iglesia. Un templo. Ahora, José Antonio, el señor Gaspar nos habló del terremoto de 1655, pero luego hay un terremoto un poco mayor, que es ahí cuando sale la imagen, que es el terremoto de 1687. Cuéntanos un poco cómo fue ese terremoto. Que dicen, hay versiones que duró más de 10 minutos, un terremoto terrible. Y todos los terremotos, como sabemos, vienen acompañados por maremotos, en este caso en el Callao. Decía Chesterton, un gran convertido y con mucho sentido del humor, autor teatral, que Dios trastorna el mundo para que germinen santos, ¿no? Entonces, podríamos hacer un estudio incluso, terremoto, ¿y qué pasó después? Tiempo después. Claro. Tiempo después del terremoto, ¿no? ¿Qué pasó tiempo después del terremoto? Prácticamente, como dicen, bueno, y no se cae. Aquí ha habido algo, ¿no? Porque esto es lo interesante. O sea, han comenzado muchas devociones, pero ¿por qué esta se ha convertido en la devoción? Pues sencillamente porque ha habido milagros. O sea, ha habido acontecimientos que el ser humano dice, bueno, aquí yo no me lo explico. O sea, humanamente hablando, yo no me lo explico. Y esa es la razón de que aparezca Antonio de León en escena, y esta es la razón de que aparezca Montoya, y esa es la razón para que un vizcaíno español, como pone en la lápida, Sebastián de Antuñano, que era un gran negociante, pues ve que tiene que dejar el negocio, va al País Vasco, deja todo y se consagra toda su vida, ya por una parte compra parte de la chacra para que se edifique el templo. Y cuando está a punto de morir, para que continúe la devoción, va a hacer todo lo posible para que Antonia de Maldonado, Lucía del Espíritu Santo, se convierta, ¿no?, en la primera, diríamos, carmelita del monasterio de las Nazarenas. Entonces, yo diría 3 claves para ver cómo sigue la devoción. Primero, que ha habido milagros. Lo han sentido así varios protagonistas, especialmente los mayordomos. Entonces, como respuesta se crea la hermandad. Uno solo no habría hecho nada, pero eso lo van a multiplicar, ¿no? Es una labor colectiva. La hermandad es clave, ¿no? Y las cuadrillas es clave. Y al mismo tiempo, en el Señor de los Milagros, clave es el monasterio de las Nazarenas. Si un culto no tiene una cofradía, ese soporte social, ese soporte se cae, se olvida, ¿no?, por aburrimiento, ¿no?, como las cenizas, ¿no? Entonces creo que los milagros, la hermandad y las carmelitas nazarenas. Ahora, señor Gaspar,
el anda, donde donde está la imagen del Señor de los Milagros, y es la que ve pues, la mayoría de las personas, es una, pero la imagen original es la que está en el templo, la que está en el muro. ¿De cuándo data esa imagen? Ya. Justo la imagen del Señor de los Milagros de Landa, y aquí hay que acotar algo que es muy importante. A raíz del terremoto, la madre que estaba en ese tiempo era priora de las Nazarenas, era la madre grimanesa Josefa de Santo Toribio. Era la que impulsa para que se apoye la Hermandad del Señor de los Milagros, o la restauración de la iglesia. En el anda del Señor de los Milagros, que se pinta, se introduce, y fíjese que hay una paradoja, que no voy a entrar al tema, pero lo van a analizar, y que hay discrepancias. La Virgen de la Nube es ecuatoriana. Unos dicen que es de Quito, otros dicen que es de Guayaquil. Ya. Principalmente la mayoría también dicen que es de Quito. Por cuestiones políticas, ve usted la hermandad, la religión nos une con el Ecuador, ¿no? Entonces, la devoción es esa. Y a raíz de no hay una fecha exacta de la pintada del Señor, pero fue en el 1700, ¿ya? La que vemos ahora en el templo. La de Landa. La de Landa. Muchos creen, llegan a la iglesia de la Nazarena, y a mí me ha pasado, Señor, ¿dónde está el Señor? Bueno, por razones de seguridad no se dice, se guarda en el convento, pero el lugar interno no se dice, porque acá hay una serie de cosas de las alhajas y esas cosas, que ya la veremos más adelante de repente. Entonces, la Virgen se pinta y se adhiere un lienzo de la Virgen de la Nube, y ahí se arma el anda, que voy a aprovechar. Ahí los lienzos son pintados, son pegados en un bastidor de madera, y se arma tal y conforme se arma un mecano. ¿Ya? Y todas las alhajas que tienen van cosidas por atrás con alambre, porque todas tienen los diamantes, todo el sudario, las estrellas, la peana, la corona del Padre Eterno, de María Magdalena, la espada, que fueron incluidas después de la pintura. Porque la pintura original solamente aparecía el Señor de los Milagros nada más. Entonces después ya se puso a María Magdalena, después se puso a ¿cómo se llama?, a la Virgen María, y se armó, después se puso el Espíritu Santo. Y aquí voy a decir algo porque ya lo publiqué en uno de mis libros. Hay diferencias entre el del altar mayor y el de la anda. Les voy a decir una. En el altar mayor, el Espíritu Santo, que está representado por la paloma, está así, en esta forma. Y en el anda está así. Le digo una. Yo he ubicado 11. No, porque es que es el muro y es el lienzo. Claro. Y luego hay también... No son un calco, no, pues. Entonces, no lo han copiado. Yo diría que no lo han copiado igual, pero el amor, el llanto, el sufrimiento y el milagro es el mismo. Claro. Cuando lleguemos a los milagros, si llegamos, les voy a contar los que yo he visto. Porque hay una cosa, el Señor uno le pide en silencio y Él se lo da en silencio. Uno, ¿por qué llora? También, esa es parte de la tradición. Uno, ¿por qué llora cuando sale al Señor? Y uno, ¿por qué llora cuando el Señor lo guarda? También es parte de la fe y la tradición y de la adoración al Señor de los Milagros. José Antonio, ¿cuándo fue la primera procesión? Es a raíz también de un terremoto, ¿no?, de 1687, cuando Sebastián de Antuñano va precisamente a copiar del muro al lienzo, y van a salir ya... ¿Y a partir de ahí ya se hizo todos los años? Efectivamente, sí. Ahora, José Antonio, la procesión del Señor de los Milagros era, porque hay toda una evolución histórica, la procesión del Señor de los Milagros era una más en la Lima de entonces. No era el fenómeno que vemos hoy. Está la del Corpus Christi, está la Virgen de la Encarnación. O sea, hay una serie de ¿no? Termina el virreinato, comienza la República, pero por lo que he leído, por lo que he visto, la procesión del Señor de los Milagros, por lo menos hasta la Guerra del Pacífico, no era tan multitudinaria. Era un culto, por así decirlo, barrial, vinculado a esta zona de Pachacamilla.
Pero hay un momento en la historia ya republicana del Perú que empieza ya a explotar, en el buen sentido del término, el fenómeno de la procesión del Señor de los Milagros. Y yo lo ubico después de la Guerra del Pacífico. Y yo tengo una hipótesis. Mi hipótesis es que en Lima el culto más importante era el de Santa Rosa de Lima. Pero cuando vino la Guerra del Pacífico y Lima fue profanada por el ejército invasor, muchos asumieron que la que debió proteger Lima, es decir, Santa Rosa, no lo hizo de manera adecuada. Entonces el culto a Santa Rosa empieza un poco a decaer y el que empieza a subir es el del Señor de los Milagros. Es una hipótesis, ojo, no es una herejía, sino es una hipótesis. Sí, sí. Dime. Lo que me parece interesantísimo, ¿no? Las hipótesis son hipótesis, claro, ¿no? Porque nadie lo tiene demostrado. Y cuando baja la devoción a un santo, cuando sube, porque Santa Rosa sigue en primera línea. Y San Martín ahora, por ejemplo, que estamos claro con los 50 años en primerísima, ¿no? Sí. Pero también el Señor de los Milagros. O sea, yo creo que no se trata tampoco de excluir y a ver excluir no, sino que a veces como constatar. Lo que es cierto es que después de este terremoto es prácticamente como una procesión de desagravio y que tiene mucho que ver, por ejemplo, con Francisco del Castillo, los jesuitas, la Iglesia de los Desamparados. O sea, era prácticamente como una procesión desde el lugar donde han sucedido hasta la catedral, Nuestra Señora de los Desamparados, San Marcelo, las iglesias ahí, diríamos, de ese entonces. Viene después 1746, otro terremoto, y cobra nuevo vigor. Entonces, poco a poco se va, diríamos, incrementando. Y luego, hasta 1920, por ejemplo, solamente formaban parte de la hermandad los morenos. Entonces, ya a partir de ahí va aglutinando, diríamos que todas las culturas, claro, toda la sangre. Se vuelve más inclusiva. Por supuesto, y ya está como, diríamos, como un global y al mismo tiempo representativo de lo que quiere ser el Perú, ¿no? Eso es. Bueno, tenemos que irnos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos de la Hermandad del Señor de los Milagros. Ya regresamos.